Bueno, continuamos con los contenidos de nuestra primera unidad. Vamos a compartir el PowerPoint, que nos sirve, como siempre les digo, como una guía y que pueden ustedes encontrar también en el aula virtual, en el campus virtual. Ahí, muy bien. Bueno, hemos ubicado entonces qué quiere decir esta línea que vamos a sostener durante toda la cruzada y que es como nuestro andarivel, ¿no? Por donde vamos a recorrer toda la materia, que tiene que ver con ubicar entonces la psicología como campo plural y complejo. Si nos detuviéramos solamente en plural, lo que podríamos encontrar son, como decíamos, muchas teorías, cada una diferente de otra, por sus definiciones epistemológicas, del objeto de estudio, de la metodología para abordar ese objeto, se diferencian entre sí. ¿Sí? No es lo mismo una teoría que estudia la conciencia, una teoría que estudia la conducta, una teoría que estudia la percepción. Esto es casi autoevidente, no es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo no solamente por esa primera mirada rápida en la que podemos distinguir la diferencia, no estudian lo mismo. ¿No? No son lo mismo además porque esa definición teórica que decíamos significa construir o recortar, construir el objeto de estudio, tiene además sus fundamentos. Una teoría que se fundamente en la psicofisiología va a poder producir un objeto de estudio, entonces, de lo que considera psique desde esa perspectiva epistemológica que lo va a relacionar psicofisiología con el funcionamiento fisiológico, ¿sí? Como vamos a ver ahora un poco. Ahora bien, una teoría que ubique sus fundamentos en el análisis histórico-social y que ubique psique como un producto de esos procesos histórico-sociales que van sedimentando y dan su forma a lo psíquico, va a poder, en todo caso, abordar su objeto de estudio, psique, vamos a ver cómo le llama, desde esta otra perspectiva. Entonces, esos fundamentos son los que van a dar cuenta, o son sobre los que se van a establecer estos debates que hacen del campo que además de ser plural, es un campo complejo, ¿verdad? En relación a los objetos y a las metodologías, las teorías se diferencian unas de otras. En relación a los fundamentos por los cuales han construido esos objetos y esas metodologías, las teorías entran en una conversación, en tensiones, en discusiones, donde lo que se está poniendo en juego es la discusión justamente sobre cómo entendemos, a fin de cuentas, lo psíquico sí, pero sobre todo lo subjetivo, ¿no? Lo humano en tanto relacionado a un mundo intersubjetivo, social, cultural, esto toma distintos nombres dependiendo de las teorías que veamos. Ahora bien, este campo y sus desarrollos, por supuesto, no empezaron hoy con la materia, ¿no? Tienen ya un largo desarrollo de sus teorías, es decir, tienen una historia. Y vamos a recurrir, entonces, como nosotros y nosotras lo que queremos en esta materia es conocer los momentos fundacionales de las teorías para ver allí sus fundamentos epistemológicos y de otros tipos también, vamos a tener que hacer un recorrido histórico, pero tomando en cuenta, aunque no podamos introducirnos en los estudios historiográficos ni críticos en relación a la historia de la disciplina, sí, por lo menos mínimamente, vamos a tener en cuenta algunos recaudos. Estos recaudos, ustedes lo van a encontrar relatado un poco en los materiales que tienen para leer. Estos recaudos tienen que ver con una manera de
leer la historia, sí, seguro, eso sin duda, pero además con obstáculos que fuimos encontrando en las cursadas anteriores, que impedían poder ver la complejidad del campo, ¿sí? A partir de esos obstáculos que fuimos encontrando, tomamos en cuenta que necesitábamos, bueno, establecer ciertos lineamientos para abordar estas teorías de manera tal que no nos quedara cada teoría por su lado, ¿no? Sin importarle demasiado qué estaba pasando en el mundo donde estas teorías se fundaron, lo cual sería una mirada muy ingenua, por decirlo de algún modo, o bueno, una un poco rara de eh, cómo se produce conocimiento nuevo, ¿no? Cómo se produce conocimiento, ¿no? Eh, entonces, si dejo cada teoría por su lado, y peor aún, porque también esto lo vamos a ver, a un autor, no sé, en una especie de torre de marfil, como se suele decir, lejos de la realidad que lo circunda, lejos de otros desarrollos teóricos, filosóficos, científicos de otras disciplinas, de los saberes que están disponibles en su época, no sabemos muy bien cómo sucede que pueda crear alguna nueva teorización, conceptualización, que si es nueva es, aporte alguna novedad a ese campo. ¿Cómo sabemos que aporta, en todo caso, alguna novedad? Bueno, porque efectivamente la producción de conocimiento no es una actividad este, solitaria, no es una actividad aislada, no es, ¿no? Una producción de una especie de genio solipsista, bueno. eh, y esto tiene que ver y está presente justamente en lo que encontrábamos como cierta lectura ingenua, en el sentido no calificativo, sino descriptivo, ¿no? Como, bueno, si yo no sé nada de psicología y agarro por primera vez una teoría, a lo mejor podría ser, si nadie me va guiando en esto, que piense que es la única, que eso es todo lo que hay en psicología, que piense que no hay ninguna implicación ni ninguna relación de esta teoría con algún algún problema social, digamos, alguna problemática a atender, que no había antes de esto ningún saber al respecto. Bueno, todo esto nos podría pasar si entramos de una manera ingenua. Como estamos en una carrera universitaria, no vamos a entrar de manera ingenua ni vamos a entrar este, así sin más, como en una actitud cotidiana. Vamos a entrar con algunos lineamientos, con algunas herramientas también conceptuales y metodológicas que nos permitan poder amplificar y complejizar la mirada para encontrarnos efectivamente con el campo plural y complejo de la psicología en relación a los momentos fundacionales de las distintas teorías que vamos a abordar. Estos recaudos, cuando vamos a hacer la lectura histórica, estos recaudos tienen que ver justamente con evitar, tener cuidado, tener ojo, recaudo, ¿no? Una lectura lineal, cronológica, que nos haría como hacer, ¿vieron ese dibujo de la línea de tiempo? Primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Vamos a evitar esa aproximación, no porque no sirva saber la fecha, por supuesto que sirve, nos orienta saber la fecha, saber en qué lugar, en qué centros académicos se iban produciendo estas teorías. Nos orienta, nos sirve y vamos a ver en cada una de las teorías justamente algunos datos de este tipo, pero ¿para qué? Para ubicarnos en una situación histórica que es bastante más amplia que una fecha y que nos justamente permite orientarnos en relación a qué estaba pasando, es decir, no solamente en esa fecha, sino cómo estaba configurado el campo en ese momento y qué anticipación, es decir, qué perfila hacia dónde, qué es lo novedoso que aporta esta teoría, y a su vez, en una especie de lectura en bucle, bueno, cuando veamos otra cosa más que va a suceder más adelante, volver a pensar. Ah, entonces hay una crítica de esto. Esto también tuvo un desplazamiento, ¿no? Este conocimiento que en ese momento era novedoso, vuelve a entrar en la conversación compleja de los debates y vuelve a ser interrogada, ¿no? En ese sentido, no es una línea recta. Es más bien, la lectura que hacemos es más bien una lectura de bucle, ¿no?
En ese sentido nos prevenimos, como les decía, de caer en esta idea de cada teoría como teoría única. No, ninguna de las teorías que vemos es la única. Hoy en día todas las teorías que vemos, bueno, a lo mejor la teoría de Un que vamos a ver hoy, menos, ¿no? Pero de algún modo, ya van a ver, de algún modo se vuelve a colar. Algo de lo que parecía que había sido, entre muchas comillas, superado, esto es lo que no vamos a hacer, vuelve a aparecer. Entonces, ¿por qué pensamos que estaba superado? Si queda sedimentando el campo, quedan las capas, ¿no? Las capas del saber quedan operando en el campo. Del mismo modo podemos ubicar incluso los saberes previos a la modernidad, previos a la institución de la ciencia, los saberes filosóficos. Vamos a ver cómo, en realidad, el corte que hacemos es un corte histórico y epistemológico, pero en la realidad de lo que se puede leer en las carnes de la teoría, digamos, vamos a volver a encontrar supuestos que ya estaban presentes en la antigüedad, cuando no, en la Edad Media, ¿no? Entonces, hay que tener este recaudo, este cuidado, para no caer como en esa lectura que nos haría pensar, bueno, eso fue la antigüedad, se acabó, listo, se cerró. Más o menos, más o menos. Algo vuelve a aparecer. También, en la misma línea, vamos a tener cuidado de que se nos arme una cierta mistificación de las teorías, como unos objetos que no dependen de ningún contexto, como les decía, de ninguna historia, que se producen en un aislamiento, en una burbuja, en una isla, ¿no? Por fuera de todo un trabajo simbólico de toda una comunidad científica. ¿Sí? Las teorías no son objetos mitológicos, míticos, son construcciones, son producto del trabajo simbólico humano. ¿No? La modernidad establece, ¿no? Esto sí, epistemológicamente y subjetivamente, el tiempo histórico en el que vivimos como un tiempo en el que lo que hay a nuestro alrededor es, en términos sociohistórico-culturales, es producto del trabajo humano. Las teorías también. Y vamos a tener un tercer recaudo también, que están, como van a ver, íntimamente relacionados entre sí, que tiene que ver con cuidarnos de esencializar los conceptos y deshistorizarlos. Va en la misma línea que lo anterior. Las teorías no aportan una verdad, una esencia verdadera, inmutable, ¿se acuerdan? No aportan una verdad esencial que ya no va a cambiar más. Aportan a una conversación que está siempre en curso y aportan desde su producción contextualizada, social e históricamente. Esas condiciones tienen que ver con los saberes disponibles, sin ninguna duda, pero a veces también son condiciones no escritas, digamos, que están operando la situación, aunque no estén escritas exactamente. Puede ser, por ejemplo, las condiciones de legitimidad, ahora lo vamos a ver. Si yo tengo el proyecto, quiero aportar algún conocimiento novedoso en un campo ya iniciado, como el campo de la psicología, voy a tener que fijarme bien cuáles son los requisitos para que ese conocimiento sea aceptado como legítimo. Una vez aceptado como legítimo, puede ingresar al campo y puede ser debatido, pero primero tiene que ingresar. Y para ingresar, tiene que adecuarse a los cánones de lo que en este momento, en esta situación social histórica, es legítimo o puede legitimarse. Entonces, esto nos lleva a ubicar algo que ya también hemos mencionado: no estamos en el terreno de la opinión, no estamos en el terreno de las creencias, o no deberíamos estar ahí, digamos, estamos en el terreno del conocimiento legitimado en nuestra sociedad actual, que es el conocimiento científico. Con estos tres recaudos bien claritos y bien presentes siempre, vamos a recorrer entonces las distintas teorías que hacen al campo complejo de la psicología. En ese sentido, vamos a recorrer una historia de fundaciones y refundaciones, ¿no? Este movimiento que les decía en bucle. Vamos a encontrar debates, vamos a encontrar continuidades con sus desplazamientos o con sus insistencias,
vamos a encontrar sobre todo nuevas preguntas, nuevas propuestas, pues si no, sería siempre la misma teoría, que es algo que ya dijimos no puede ser en un campo plural y complejo de la psicología. Vamos a encontrar la propuesta de nuevos problemas y la producción entonces de nuevas teorías. Aún así, ustedes se van a encontrar eh, en distintos materiales que circulan en general, que cuando se cuenta la historia de la psicología, hay como una especie de acuerdo en las historiografías de la disciplina de ubicar un punto de inicio. Bueno, se ubica en algún lado, porque en algún lado hay que ubicarlo, pero se ubica ahí como una situación inaugural la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en 1879 en Leipzig, en la Universidad de Leipzig, en Alemania, a cargo de William o Guillermo Wundt, ¿sí? Al que se lo conoce en ese mito de origen, se lo conoce como el padre, ¿no? Este es otro mito que van a encontrar seguido también. Hay un padre de una teoría, bueno, hay una comunidad científica trabajando desde muchísimos años antes, ¿no? Pero bueno, se lo conoce así, por eso ubicamos es un mito de origen. Ahora, ese mito nos va a servir, por un lado, porque los mitos tienen una función social que en general tienen que ver con el aglomeramiento, es decir, el agrupamiento, la congregación alrededor de ese mito de una comunidad. En este caso, de la comunidad científica de la psicología. Eh, pero lo vamos a ver en relación a cómo en ese mito de origen se han producido, entre comillas, algunos olvidos. Entonces, nos va a servir como condensado para poder abrirlo. Abrir, a ver qué quiere decir, ¿no? Más allá de las historias que se cuentan, qué quiere decir esta fundación, ¿no? Que ubicamos en relación a la figura de Wundt. Figura mítica, no porque no haya existido, sino porque se le ha dado ese lugar privilegiado en la historia. Entonces, como decíamos, ya que es un mito, desmitifiquemos, ¿no? Empecemos por desmitificar. Desmitificar, ¿en qué sentido? En poder poner de manifiesto o explicitar cuáles eran en ese momento las condiciones que estaban operando en esa situación sociohistórica en que se funda este laboratorio y la obra, se inscribe la obra de Wundt y queda ahí para siempre consagrada como psicología experimental o fundación de la psicología moderna. Bueno, en principio lo que vamos a decir es que esa situación sociohistórica o ese contexto de producción, también se lo llama así en otros textos, es la Academia Alemana de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y Wundt, más allá de padre o lo que sea, era un académico alemán de esa época en la que ser un académico alemán de fines del siglo XIX significaba tener una formación exhaustiva y muy amplia. Fíjense, filósofo, fisiólogo, médico y psicólogo. Por lo tanto, toda esa formación nos está indicando, estamos tomándolo como una especie de pista, ¿no? Estamos haciendo como una especie de, ubicando algunos datos de la historia para entender mejor de qué se trata, nos propone una figura de un académico de formación plural. Para empezar, plural. Filósofo, fisiólogo, médico y psicólogo. Ya con eso sería difícil que encasillemos a Wundt en solo una, ¿no? De estas disciplinas o de estas formaciones, porque además la separación de las disciplinas, que es todo un problema, como ya estuvimos viendo, eh, actualmente nos lleva a pensar, por el tipo de formaciones que más se ven, en la hiperespecialización, ¿no? Hay un filósofo griego eh, que lo van a escuchar nombrar seguramente más de una vez, Cornelius Castoriadis, filósofo y psicoanalista, y estudioso de la historia de la ciencia moderna, que justamente en uno de sus textos ubica esto, que en nuestra contemporaneidad lo que aparece es que
los académicos, los científicos, cuanto más saben, menos saben, dice él, y en relación a una hiperespecialización, ¿no? Puedo saber mucho, 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 mucho de este puntito de acá. De todo lo demás, no tengo idea porque me la pasé estudiando y especializándome en esto. Eso, en general, bueno, tiene como todo sus ventajas y sus desventajas, pero en un campo tan plural, con una apertura tan grande también para los ámbitos de intervención, en general presenta cierta dificultad, por decirlo de algún modo, en relación a la formación de equipos interdisciplinarios, como estuvimos viendo en el curso introductorio. Este, bueno, hecho este paréntesis, entonces, lo primero que vemos con esta primera foto que sacamos de Gunt es pluralidad disciplinaria, ¿no? De formación de base, por lo menos. Además, en este contexto de fines del siglo XIX, principios del XX, lo que vamos a encontrar en los momentos de fundación de la psicología moderna ya son discusiones. La fundación ya tiene que ver con unos debates que, si ustedes se fijan en la biografía, han sido bastante acalorados, ¿no? Y para la época, me imagino, muchísimo más que lo que nos puede parecer ahora. Pero que tenían que ver con dos aspectos íntimamente relacionados. Por un lado, ciertas luchas simbólicas, ¿no? Siempre que hablemos de luchas en el ámbito de la producción académica y científica, hablamos de luchas simbólicas, no, no se trata de piñas ni nada de esto, sino sí de debates, como les decía, más acalorados, de argumento y contraargumento, ¿no? Bueno, de luchar por hacer valer una perspectiva epistemológica y subjetiva de cómo se está concibiendo al sujeto cuando pienso de esta manera una teoría. Entonces, en esas luchas simbólicas, lo que aparece es, por un lado, todo un movimiento para autonomizar a la psicología como disciplina, autonomizarla respecto de la filosofía, considerada en ese momento como institución legítima y legitimadora, es decir, la que podía decir cuál era el conocimiento valioso hasta ese momento, era la institución filosófica. Y es decir, que se, se está afrontando una cuestión de legitimidad. Si me salgo de los parámetros de la filosofía de la época para investigar estas cuestiones de la psicología, que en un primer momento ustedes saben dependen de la filosofía, si las quiero separar de ahí, estoy enfrentándome a problemas de legitimidad. ¿Quién va a legitimar este conocimiento? ¿Cómo se va a legitimar si me salgo de esa gran institución que tradicionalmente en ese momento era la legítima y legitimante, ¿sí? Las dos cosas. Es la institución legítima, la forma legítima de producir conocimiento psicológico era la forma filosófica, y por lo tanto la que podía acreditar eh, qué teoría tenía valor y cuál no, pero además qué teórico puede dar clases en la facultad y cuál no, ¿no? Digamos, cuando hablamos de cuestiones de legitimidad, también hablamos de cuestiones muy concretas y prácticas. Esta lucha por autonomizar a la psicología de la filosofía en sus distintos planos, teórico y también institucional, y ya vamos a ver en otra unidad también en relación a los ámbitos de aplicación, se da a la par de otro debate, que es un poco el que va a vehiculizar esta lucha, que tiene que ver con la cuestión de si las investigaciones, para las investigaciones en psicología, se puede aplicar el método de las ciencias naturales, que en ese momento estaba mostrando grandiosos resultados, tanto en sus investigaciones teóricas como en sus aplicaciones. Eh, la ciencia física, la química, piensen que más o menos esto va a terminar en la bomba atómica, ¿no? En otras cosas muy, muy, muy piolas también, digo, en otros avances no podemos negar, bueno, la radiología y demás, que también se derivan del mismo tipo de investigaciones y se siguen usando hasta el día de hoy. Los avances en medicina y en farmacología que se usan hoy también están emparentados con las armas biológicas, ¿no? Si lo llevamos a contextos
más recientes. Pero en ese momento, todavía sin ver del todo claro la Primera Guerra Mundial, ni que hablar la Segunda, lo que vamos a encontrar es un esplendoroso avance exponencial de la ciencia como motor del progreso, ¿no? También estamos pensando en un momento de industrialización, de integración urbana de las poblaciones, bueno, todos los grandes valores, ¿no?, de la modernidad que ya un poco estuvimos comentando. Y entonces, bueno, si este es el modelo que aparece con tal esplendor, este es el modelo consagrado de ciencia, ¿no? El modelo de las ciencias naturales. Y encontramos vamos a encontrar ahí los fundamentos positivistas de algunas teorías. Ahora bien, hacemos el bucle. Previo a esto, ¿qué teníamos? Bueno, veníamos de toda una legitimidad por parte de la filosofía, donde lo que encontrábamos era, por ejemplo, un filósofo importantísimo para la constitución de la ciencia moderna, que fue Kant, diciendo más o menos que la posibilidad del estudio de la ciencia tenía que ver con una doble condición de lo que quiero estudiar, que es su despliegue en el tiempo y su despliegue en el espacio. Esto además podemos remontarlo, ¿no?, a las proposiciones cartesianas, ¿no?, a Descartes o Descartes, Descartes como es su pronunciación en francés, Descartes como lo vamos a encontrar escrito, que proponía, ¿no?, que el fundamento de lo que puedo conocer se halla en lo que puedo pensar, que es de lo único de lo que no puedo dudar, ¿no? La duda radical o la duda metódica tiene que ver con estas proposiciones que se van encadenando hasta llegar, ¿no?, reduciendo, puedo dudar de el entorno, puedo dudar del otro, puedo dudar del lado, pero no puedo dudar de mi propia duda. Si dudo es porque pienso, y si pienso es porque existo. Esa famosa frase, pienso, luego existo, tiene que ver con este encadenamiento lógico, racional, del pensamiento como logos, ¿sí?, como la forma indubitable de conocer. Sin embargo, la filosofía racionalista de Descartes termina, en sus derroteros, termina apelando a un fundamento teológico, por lo cual queda en ese lugar ambiguo, ¿no?, y por lo cual se le va a recriminar a los estudios filosóficos así fundamentados el mote de metafísicos, ¿no? Bueno, podríamos decir, saca los pies del plato de lo estrictamente humano cuando fundamenta finalmente el logos en Dios, con las particularidades de la definición de Dios que tiene en la filosofía, que no es un tema en el que nos vamos a meter, pero que vale aclarar un poco. eh, es una construcción puntual y específica, ¿sí? Cuando vean fundamentos de filosofía van a poder ahondar en todo esto. Lo que importa es que podamos distinguir que hay una orientación en estos debates que tiene que ver con separar a la psicología, autonomizarla de la filosofía y sus estudios metafísicos, pero también de esa jurisdicción, entre comillas, que avala o no, permite o no, legitima o no el desarrollo de un saber de acuerdo a las formas que tome, y la pregunta por sí, si no va a ser con la filosofía, puede ser con el modelo de las ciencias naturales, porque el modelo de las ciencias naturales requiere que se investigue eso que tiene una extensión en el espacio, como decía Kant, no solamente en el tiempo. Y si lo psique, por decirlo de un modo, todavía no hemos dicho muy bien qué va a estudiar Wundt, ¿no? Eso que va a ocupar el lugar de psi en psicología, ¿no? Solamente transcurre en el tiempo, si no tiene ninguna materialidad, ¿puedo estudiarlo con el modelo de las ciencias naturales? La respuesta sería no. ¿Tá? Bueno, en esta tensión, en estas tensiones, en estas discusiones, es que se va a consagrar los trabajos y elaboraciones de Wundt
como fundación de la psicología moderna. Pues bien, entonces, ¿cómo se posiciona, en todo caso, Wundt y su equipo, siendo filósofo, fisiólogo, médico y psicólogo en semejante debate? ¿No? O sea, es una pregunta, por lo menos para la investigación de la historia de la fundación, es una pregunta interesante. Bueno, ¿qué dijo Wundt? Y entonces ahí vemos que el mito fue como dejando trascender o instalando como una versión de un Wundt que aparentemente no quería saber nada con la filosofía y que solamente le importaban los experimentos fisiológicos del laboratorio. Pero eso es una versión muy parcial. Le importaba, sí, y ahora vamos a ver cómo y por qué. Pero no era bajo ningún punto de vista lo único. Wundt también era filósofo, tenía esa formación y se interesaba también por otro tipo de fundamentos para lo que él consideraba formaba el objeto de la psicología. Entonces, mientras que la experimentación en laboratorio podía brindar datos inobjetables desde el punto de vista positivista de la nueva forma de legitimar el conocimiento, que es bajo el modelo de las ciencias naturales, la posibilidad de investigación era muy acotada. Ahora vamos a ver. Muy poquito de lo que Wundt consideraba formaba parte del objeto de la psicología podía ser estudiado bajo esta forma de experimentación en laboratorio, pero, por poquito que fuera, daba unos datos que permitían fundar a la psicología como ciencia. ¿Sí? Ahora bien, Wundt, lo que encontramos en su obra, nos dice, no se quedó ahí, se interesó por muchísimo más para lo que él consideraba la psicología. Y eso tiene que ver con otros aspectos que sí estaban más ligados a las ciencias emparentadas con la filosofía, como los estudios del lenguaje, de la historia, de la cultura. Entonces, la respuesta wundtiana, ¿no?, va a tener que ver con fijarse muy bien qué se rechaza y qué se toma de las dos partes, ¿no?, de los dos polos de esta discusión. Fíjense qué, qué importante que es que no nos quedemos con esta historia rara de los extremos, de las simplificaciones. Bueno, la psicología de Wundt es esto, la psicología experimental y nada más, listo, no hay debate, no hay nada. Fíjense por qué nos resulta tan importante concentrarnos efectivamente en una visión amplia y compleja de estos debates. En el propio Wundt, por eso nos parece eh, una situación paradigmática para pensar la complejidad del campo, en el propio Wundt, en su propia obra. Es un solo autor, fíjense, y aparece una riqueza enorme de lo que pudo producir en su obra. ¿Por qué? Porque, para decirlo en criollo, se mantuvo con los pies en el plato de todo lo que implicaba esos debates, ¿no?, de la complejidad que estaba implícita en esos debates. Entonces, ¿cuál es el objeto de la psicología de Wundt? Es la conciencia, vamos a salir del misterio, ¿no? Es la conciencia, pero no es cualquier cosa, porque conciencia ya estaba siendo estudiada, era estudiada por la filosofía, pero era estudiada, como decíamos, desde unos supuestos metafísicos que la emparentaban al alma, ¿no?, a esa definición de psique como alma, como una especie de retorno a las investigaciones de los filósofos de la antigüedad, que ya estuvimos viendo. Bueno, Wundt va a decir, no, a mí me interesa distanciarme, yo no voy a fundar una psicología en esos supuestos metafísicos del alma, porque para mí la psicología es una ciencia del espíritu, y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. eh, y entonces, en relación a esa definición de ciencia del espíritu, va a poder brindar su complejísima definición de conciencia, que no se va a dejar llevar hacia los supuestos metafísicos, pero que no se va a ir del todo de los estudios humanísticos, y que no se va a dejar reducir completamente a los fenómenos estudiados por las ciencias naturales, pero que va a fundar una parte de lo que quiere estudiar, un aspecto de lo que quiere estudiar en ese tipo de procesos. Es complejo y es riquísimo,
Y vamos a volver a encontrar estos debates en las teorías que siguen en las otras unidades de la materia. Por eso nos vamos a detener bastante en ubicar estas precisiones y diferencias. Ustedes van a encontrar en la bibliografía un texto que es producto de la investigación de la cátedra y que apunta justamente a ese singular debate fundacional que estamos ubicando en la propia obra de Wundt y que lo ubicamos en relación a un problema que no se puede resolver ni con los supuestos metafísicos ni con las ciencias naturales, que es el problema que va a atravesar todos los debates que vamos a ver en la cátedra, de la historia del campo de la psicología y que tiene que ver con el problema de la intersubjetividad. Recordemos, nosotros tenemos afortunadamente una carrera de psicología que está alojada en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas. Entonces, tenemos esta suerte de no necesitar eh, reducir los problemas de la psicología ni a la filosofía ni a la fisiología como rama de la medicina. Ustedes también deben recordar que estas reducciones tienen que ver en nuestro país con cómo se fueron desarrollando las luchas simbólicas para pensar la formación en psicología y, por supuesto, el ejercicio profesional. En ese punto del debate encontramos la fundación de la psicología moderna, ¿sí? En el punto de pensar el problema de la intersubjetividad. Entonces, la psicología moderna se funda con la obra de Wundt. No hay en eso ningún desacuerdo en la historiografía de la disciplina. Lo que sí nos importa es no olvidar que esa obra, ¿sí? Que esas investigaciones tienen en cuenta dos aspectos. Y en este sentido, como bien se dice también, es un enfoque dualista. Dualista, ustedes se acuerdan, tenía que ver con la separación, si lo ubicamos en aquel momento histórico que vimos de la antigüedad, dos esferas, ¿no? Dos esferas, la esfera el cielo de las ideas, de lo inmutable y perfecto, y la esfera de el mundo corporal, sensible, de las imágenes engañosas, ¿no? Toda esa organización proveniente de la filosofía de Platón, discutida por Aristóteles, pero que pudimos reencontrar en la Edad Media, ¿no? Cuando se exagera o se exacerba uno de estos polos, como el que es la clave, la única clave de acceso a la verdad, que tiene que ver con las ideas eternas o divinas, y además esto, veíamos, en relación a toda una reconversión del mundo este, en el cristianismo como una organización, más allá de la religión, digamos, como una organización social amplia, teocéntrica, decimos, ¿no? En la antigüedad ubicábamos que lo que se quería conocer es la verdad, sí, pero la verdad de que del cosmos. Lo que se quería conocer era la fisis, este lugar donde sucede lo que sucede, ¿no? El hombre, las bestias, los dioses transcurren ahí su vida y están queriendo conocer todo eso, ¿sí? El cosmos, como una integración, ¿sí? Se produce esta separación ahí al final de la antigüedad, se produce, está casi anticipando la Edad Media, podríamos decir, en estos movimientos que estamos haciendo de la lectura histórica, se produce la separación y esto sedimenta en la historia de las investigaciones en temas psicológicos. Por eso, ¿no? No es que, bueno, no, eso lo dijo Platón, ya está, se cerró. Sí, la verdad que no es tan así. Aparece en las teorías contemporáneas bajo la forma de estos dualismos, mente-cuerpo, decimos ahora, como dualismo, ¿no? Como esa imposibilidad de reducir uno al otro, pero también jugando en una separación que no se sabe después cómo volver a reunir. Bueno, este debate lo volvemos o lo vamos a ver expresado en los debates más, si se quiere, metodológicos entre empirismo y racionalismo, ¿no? Si hay que fundar, si la ciencia debe fundarse en los hechos, en los datos, en la empiria en el mundo,
entonces su fundamento debe ser empírico, pero bueno, no se puede pensar si no es con las categorías del pensar, por lo tanto, el empirismo nos va a quedar un poco mezclado, como se ha hecho la crítica también, con el intelectualismo, salvo cuando eso toma una posición extrema, ¿no? En la que no importa nada de los datos ni de lo concreto, porque lo único que importa son las categorías del pensar, las que van a funcionar de manera necesaria y universal, no importa en qué contexto esté. ¿No? Esos son los extremos, los polos caricaturizados para que los podamos entender, pero que vuelven a estar presentes en los debates que vamos a ir viendo. Por ejemplo, en este, ¿no? Entonces, la fundación de la psicología moderna está ubicada la obra de Wundt, la fundación de su laboratorio en Leipzig, eso estamos todos de acuerdo, pero a condición de que no neguemos ninguna de las partes de su obra, de su obrar, de su trabajo. Por un lado, hay una psicología experimental que se va a fundamentar en la fisiología, en el modelo de las ciencias naturales, pero por otro lado, y imposible de dejar afuera, por la misma, por el mismo lugar que le dan su obra Wundt, la psicología de los pueblos, acá está abreviado, ahora lo vamos a ver escrito en alemán, Volkerpsychology, si alguien lo puede producir mejor, buenísimo, Volkerpsychology, ¿no? Si también, si lo leemos como está escrito, una traducción, nadie está muy conforme, hay muchos tipos hay muchas traducciones, algunas son aparentemente peores que otras, eh, más o menos la que más acuerdo tiene es psicología de los pueblos, pero bueno, hay críticas sobre esto, psicología cultural, psicología etnográfica, psicología sociohistórica es otra, pero más o menos por ahí, por ese campo semántico, ubicamos esta psicología. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero son las dos vertientes conforman, en todo caso, la fundación de la psicología moderna y sus propios debates internos, ¿no? Y van a dar lugar a una enorme, ya lo vamos a ver, enorme pluralidad de debates, dependiendo de con qué aspecto se queda una o profundiza una u otra teoría. O bien, cómo hace alguna teoría, que también vamos a ver, para integrar estos dos aspectos. Entonces, el objeto de la psicología, a pesar de estas dos vertientes, es uno, porque sí el objeto, en los cánones de la ciencia moderna, tiene que ser definido. Y es una definición teórica, como ya estuvimos viendo, y en este caso es la definición de conciencia, como decíamos. Entonces, conciencia, distanciándonos, traté de graficarlo ahí, distanciándonos de esa sustancia pensante, de la filosofía clásica, entonces no como una sustancia, en todo caso como una actividad, sí vinculada a un contenido, en lo que operatoriamente, es decir, para realizar la experiencia, se denominó percepción del sentido interno. Ahora bien, esa percepción del sentido interno, para Wundt, no es separable de la percepción externa. Hay que verlas en su integración. Lo que va a decir es, las separamos porque en la experiencia, lo primero que nos pasa cuando queremos abordar este objeto de estudio es que distinguimos entre el contenido de lo que estoy percibiendo en la conciencia, con la conciencia, y mi percibirlo, mi conocerlo como sujeto de conocimiento. Mi conocerlo como sujeto de conocimiento se suele nombrar con esa palabrita interna y el contenido se suele vincular a lo que se llama objeto externo. Para Wundt, la experiencia es integrada, es una sola, la experiencia originaria, en todo caso, vincula una actividad con su contenido, vincula un sujeto con un objeto y aún más, ya lo vamos a ver, pero lo anticipo, vincula a un sujeto con sus semejantes. El objeto es un producto, en todo caso, ya lo vamos a ver, de la cultura. Y la cultura es el trabajo humano de los grupos, de los colectivos, que comparten valores, que comparten un tiempo, un espacio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esa complejidad del objeto que ha definido Wundt para la psicología,
con la palabrita conciencia, pero fíjense que no quiere decir cualquier cosa, hay que definirlo. ¿Cómo va a abordar esa complejidad? Bueno, evidentemente va a necesitar una complejidad metodológica también. Y en este punto vamos a encontrar, leyendo toda la obra y no solamente una parte, toda la obra guntiana, esta definición de la conciencia, esta doble definición de la conciencia o definición dual de la conciencia como lo que ocurre, ¿no? Decíamos, no como sustancia, lo que ocurre en la conciencia, esa actividad que por un lado tiene su fundamento fisiológico, tiene en última instancia un correlato fisiológico, va a decir, tiene un fundamento fisiológico, y ese aspecto lo puedo estudiar con la psicofisiología bajo el modelo de las ciencias naturales, pero además está vinculada a objetos y a semejantes. Por lo tanto, necesito de algún modo abordar ese aspecto de la cultura, ¿no? Y en ese punto, el modelo científico es el modelo de las ciencias del espíritu, ¿verdad? Que tenemos por ver todavía qué quiere decir espíritu. No es un fantasma ni nada de eso. Entonces, a esos procesos psicológicos que se pueden estudiar a través del modelo de las ciencias naturales, con la psicofisiología y el método de la introspección, de la examinación de los contenidos, la observación de los contenidos de la conciencia en una actividad que requería un entrenamiento muy específico, no es simplemente, bueno, estoy en casa y estoy haciendo una meditación, no, no es eso, ¿no? Ni en una sesión de nada, ¿no? Es una experiencia de laboratorio, es decir, está puntuada, cuáles son los pasos a seguir, se requiere un entrenamiento, se requiere un entrenamiento, un tipo de registro particular, una guía, demás. Entonces, ¿para qué? Para describir los estados de conciencia, qué está pasando en la conciencia, cuál es ese contenido, cómo se percibe eso que se percibe, cómo se percibe el verdor de un verde percibido, cómo se percibe la tonalidad de un tono musical escuchado, ¿sí? ¿De qué se trata, en todo caso, esa experiencia original? Para algunos de estos procesos, que son los procesos psicológicos o psíquicos, que denominó simples o elementales, va a poder usar entonces, distanciándose, como decíamos, de los supuestos metafísicos de la filosofía clásica, va a utilizar los aportes conceptuales y metodológicos de la fisiología, pero acotándolo a este recurso a una pequeña región del campo, a los procesos psicológicos elementales o simples. ¿Sí? Lo van a encontrar, depende del texto, PPS o PPE. ¿Por qué procesos psicológicos? Bueno, porque no son los estímulos externos. Hay algo que son los estímulos externos y hay algo que es ya un proceso psicológico. Ahí hay una primera diferenciación. ¿Y por qué elementales? Bueno, porque son los aspectos más simples, los elementos en los que puedo encontrar esa percepción del sentido interno, esa actividad de la conciencia. Es lo más simple que puedo encontrar en esa actividad. Ese proceso, esa actividad es un proceso de transformación de impresiones externas en sensaciones y percepciones que ya son psíquicas. ¿Sí? Esos elementos entonces son la sensación y la percepción consciente, lo más simple. En este sentido, decimos, la teoría porta o pone en práctica un esquema elementalista, ¿no? Va a ir a buscar lo más simple en lo que pueda encontrar esa conciencia que definí como proceso de percepción interno de la experiencia original. ¿Sí? Lo más simple, lo más básico, lo más elemental que puedo encontrar son sensaciones y percepciones, en el primer momento por lo menos. Entonces decimos,
es un esquema elementalista. También pueden encontrarlo como esquema analítico. Analítico se puede decir, ¿por qué no? Lisis significa justamente separación, ¿no? Descomposición del todo, de analítico. Del todo extraigo, por arriba o por abajo van a encontrar la definición, por todos lados, saco cada una, separo cada una, descompongo el todo en cada una de sus partes. Esto es lo que significa cuando decimos una teoría es elementalista. Bueno, sea la teoría que sea, al objeto que aborde, lo primero que va a hacer es descomponerlo en sus partes más simples, sus elementos. ¿Sí? Ahora bien, estos elementos por sí mismos constituyen todo lo que hace a la conciencia definida en esos términos, procesos de percepción interna, pero de la experiencia originaria, que además hace entrar o entra en relación con un objeto y con los semejantes, y por lo tanto tiene que ver con el espíritu de una época, de una colectividad. Si tuviéramos que traducir, se habrán ido dando cuenta, espíritu tiene que ver con lo que hace a la cultura, lo que hace a las formas de hacer, hablar, pensar, los gustos, ¿no? Si tuviéramos que decir en nuestro lenguaje cotidiano, tendría que ver con eso. Bueno, evidentemente estos elementos, la sensación y la percepción consciente, no alcanzan para estudiar la conciencia tal cual la ha definido Wundt. Para ello van a tener que entrar en relación estos elementos con otros elementos cada vez más complejos, ¿sí? Por lo cual a este esquema también se le llama asociacionista y evolutivo. Asociacionista porque eso que separó va a necesitar luego, para comprender la complejidad de lo que quiere estudiar, volver a reunirlos. Evolutivo porque va a inferir desde lo más elemental la conformación evolutiva de lo más complejo o de lo superior, ¿no? Van a encontrar también eso. Hasta acá, procesos psicológicos elementales o simples se pueden estudiar de acuerdo al modelo de las ciencias naturales a través de una causalidad fisiológica. Los fenómenos de la conciencia son causados por un estímulo externo, pero los fenómenos de la conciencia no se confunden con el estímulo externo. Los elementos de la conciencia son la sensación y la percepción consciente. Por eso puedo utilizar el método de la introspección, no voy a observar el estímulo externo, eso es otra cosa, solamente fisiología podría ser. Si quiero estudiar psicología, psicofisiología, voy a tener que inspeccionar esos estados de conciencia, como dijimos, con un entrenamiento, una guía bien pautada, bien explicitada. Para pensar los otros procesos que dijimos que también forman parte de la conciencia, tal cual la define Wundt, que son los procesos psicológicos superiores o complejos, depende de cómo se lo puede llamar de las dos maneras, Wundt va a decir, no alcanza, no los puedo derivar de estos elementos simples, ni los puedo conocer con estos experimentos de laboratorio. Necesito, para realmente englobar el amplio campo que es el campo de interés de la psicología según Wundt, echar mano a otro tipo de recursos que me permita incluir las dimensiones culturales y sociales de lo que hoy llamamos la subjetividad. La subjetividad en relación al sujeto, en relación con el objeto que conoce, sí, con los objetos de la cultura, sí, pero en relación también con otros sujetos semejantes, es decir, esa subjetividad que se estructura como una intersubjetividad, que no puede pensarse por fuera del colectivo. Entonces, conciencia, para Wundt, tiene que ver con algo que puedo estudiar individualmente en sus aspectos más simples, pero que no puedo limitarlo a esa conciencia individual, porque participa
de una conciencia más amplia relativa al espíritu de una época, que le da forma también, que le da forma y material y contenido a eso que va a aparecer y con lo que se va a relacionar, en todo caso, la conciencia. En este caso, entonces, en la psicología o para la psicología, vamos a necesitar una integración metodológica que tenga en cuenta los estudios culturales o sociohistóricos o etnográficos, les decía, aparece con muchos nombres, de los pueblos, del espíritu colectivo, aparecen con muchos nombres. Pero en definitiva, que nos puedan dejar estudiar esas formas culturales que son, por ejemplo, de procesos psicológicos superiores, que son, por ejemplo, el lenguaje, los mitos, las religiones y las costumbres como productos objetivos. Fíjense, no se echa otra vez a una fundamentación metafísica, no, son productos objetivos. El lenguaje no tiene nada de metafísico, las costumbres, las tradiciones, los mitos, las leyendas, los rituales, no tienen nada de metafísico, es algo que podemos constatar perfectamente de manera objetiva. Valen para justamente todos los individuos, todos los sujetos que conforman y se interrelacionan, influencias mutuas, va a decir, conformando una colectividad, alguna asociación, algún tipo de socialidad común. ¿Sí? Entonces, se va a fundamentar justamente en los estudios que nos permitan abordar estos productos culturales como productos objetivos que nos van a permitir realizar, o que le van a permitir, psicología de Wundt, realizar inferencias sobre esos procesos psicológicos superiores o complejos como pueden ser el pensar, el tomar decisiones, la afectividad, el gusto, que tienen que ver justamente entonces con esa interacción que mencionábamos del sujeto con los objetos y con los semejantes. En este punto, en estos aspectos de la amplia región del campo de la de interés de la psicología, el tipo de causalidad ya no es fisiológica, sino psíquica, con la precaución otra vez de que entendamos que psíquico, como conciencia, en la teoría wundtiana, no habla de lo individual, habla de una complejidad que trasciende al individuo, lo incluye, pero también lo trasciende. Esa estructuración de la experiencia que se da o que se determina intersubjetivamente en la relación con los objetos y los semejantes, es la que se puede estudiar como producción objetiva en relación a una causa psíquica que uno va a llamar apercepción activa, que tiene que ver con la orientación de las combinaciones de los elementos más simples en el flujo denominado procesos psicológicos de la conciencia, procesos psicológicos superiores en este caso. Entonces, en este punto de la integración metodológica se van a incorporar el análisis histórico-cultural, la producción en investigación, a partir de las propias investigaciones, de inferencias y de hipótesis, es decir, se ponen en movimiento todos estos procesos superiores, ¿no? El pensamiento, la imaginación, poder pensar respuestas posibles, ¿no? La invención de hipótesis, y la relación que puedo ir tejiendo, como por ejemplo en una percepción activa que me permite combinar los elementos que había estudiado eh, eh, con la metodología de los procesos psicológicos elementales, pero que ahora necesito, de alguna manera, comprender en su conjunto. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el recorrido de los contenidos. Ustedes van a ver, me importa un montón si lo pueden ver ahí en el texto que les decía de nuestra investigación, que aparece listado en la bibliografía restringida, es el tercero, ¿no? Sí, el tercero. Un debate fundacional en psicología, imaginación e intersubjetividad en la psicología de Wundt. Sobre el final, yo no lo trabajé ahora, pero sobre el final van a encontrar eh, un momento muy particular en que Wundt se encuentra, ¿sí? Frente a una actividad, en todo caso, de la conciencia, en que todavía no se participa de las influencias mutuas en la colectividad, porque
va a observar la, la adquisición del lenguaje en el niño, ¿no? Todavía no puede participar de esos intercambios que se suponen están mediados por el lenguaje solamente, pero tampoco ya es, ese infante, tampoco ya es eh, simplemente un manojo de reflejos, ¿no? No, no es eh, solamente su conducta, solamente no se puede reducir ya a los reflejos de los primeros momentos, ¿no? Eh, de esa prematuración biológica que veíamos un poco también. Entonces ahí hay un momento, ¿no? Para observar, y efectivamente uno lo pudo observar, y muchos más también, ¿no? Y han sacado otras conclusiones, ya vamos a ver, en el que no se puede explicar eso que está sucediendo, ni con las leyes de la naturaleza, ni solamente con conocer eh, la cultura de esa sociedad en la que ha nacido esta cría humana y que está en proceso, podríamos decir, de socialización. Algo más hay que incluir, véanlo, algo más tiene que aparecer como una especie de puente, ¿no? De intermediación. Bueno, hasta ahí. Eh, entonces, tienen en estas clases que componen la unidad uno, tienen la bibliografía restringida, 4 textos. El primero, ustedes fíjense que yo lo dejé acá en negrita para que no se pierdan. Del primero, que también es un producto de nuestra investigación de cátedra, tienen para ver los puntos uno, 2 y 3 solamente hasta ahí, para poder ubicar o reforzar en todo caso lo que venimos ubicando como este enfoque de pensar a la psicología como campo plural, pero no solo plural, sino también complejo, y cuáles son los recaudos que vamos a tener para leer las teorías. Tienen el texto de Capelletti, Problemas epistemológicos de la psicología contemporánea, donde también van a poder encontrar estos debates que estamos señalando, cómo son un problema para poder definir la psicología. Un problema en el sentido, este, en un buen sentido, ¿no? En el sentido de que provoca, produce nuevas preguntas, nuevas interrogaciones, que permite una proliferación muy rica del campo. El texto entonces sobre Wundt y el texto de Scaglia, que fíjense, desde la página 7 a la 46, son páginas muy chiquititas, la verdad que creo que si sacan la cuenta parecerían 40, no, bueno, a lo mejor 20 hojas a 4, 10, me parece que son hojas a 4. Eh, no se asusten, pero no se dejen tampoco estar demasiado, porque, bueno, como decimos siempre, hay que habituarse a este deporte académico, que es una carrera universitaria y que implica cierto ejercicio y cierto ritmo de lectura. Tienen además la bibliografía ampliatoria, una vez que hayan podido revisar, nuestra sugerencia es esa por lo menos, una vez que hayan podido revisar la restringida, si les parece que quieren profundizar en algo más, por ejemplo, en cómo se define la psicología, tienen un texto muy bueno de la disciplina de la historiografía y de la historia de las ciencias, de la filosofía de las ciencias, de Canguilhem, que es la psicología. Tienen otro texto que a lo mejor les puede servir también, La psicología y su pluralidad, capítulo uno, la introducción y el capítulo uno, perdón, donde también pueden encontrar algunos aspectos de la línea de cátedra, sobre todo lo que tiene que ver con la pluralidad de la psicología, pero no nos quedamos solamente con eso. Tienen el texto de Ferme sobre imaginación, fantasía y esquematismo, donde van a poder profundizar sobre los modos de conocer en la filosofía clásica, en Aristóteles y también en Kant, ya, eh, y algunas derivas contemporáneas también. Y tienen el texto de García Vega, donde lo que van a encontrar es, más que nada, como
por lo menos la función que cumple en la bibliografía restringida es, si llegasen a necesitar un glosario, un compendio de algunas de estas palabritas que a lo mejor es la primera vez que las escuchan o las han escuchado, pero no tienen, no están con mucha, muy acostumbradas, acostumbrados, o no tienen la precisión necesaria para ver, bueno, a ver, cuando dice empirismo, ¿qué quiere decir? Cuando dice racionalismo, ¿qué quiere decir? Bueno, si requieren alguna especificación sobre esto, puede ser una buena herramienta. Bueno, hasta aquí entonces los desarrollos de contenido de acuerdo a también la bibliografía de la unidad 1. Van a encontrar también en el Moodle, para esta unidad, la consigna del primer trabajo práctico. La voy a incluir, por ser la primera vez, la voy a incluir acá en la filmina, en la especificación, pero en el Moodle van a encontrar la hojita completa. Yo acá lo que voy a tomar solamente es eh, las instrucciones básicas y la consigna. En la hojita que van a encontrar en el Moodle encuentran también los materiales para realizar el TP. La primera indicación es no olvidar la condición para regularizar la materia, que tiene que ver con realizar y entregar el 100% de los trabajos en tiempo y forma. Todos los trabajos tienen que estar realizados y entregados. Eh, como les decía, el objetivo de los trabajos no es otro que producir cierto andamiaje, ¿no? Cierto acompañamiento para poder integrar de la mejor manera posible los contenidos de cada unidad y llegar, en primera instancia, a los parciales, pero en segunda instancia al recorrido de integración del final, lo más acompañados y acompañadas posible, ¿sí? Es la única función que tienen los trabajos prácticos. Van a trabajar, o sea, van a leer la bibliografía que ya tenían que leer y van a pensar cosas que es necesario que piensen porque son las cuestiones que van a estar respondiendo en el parcial, ¿sí? Entonces, es una estrategia de acompañamiento, eh, además de que es un requisito para la regularización de la materia, ¿sí? Todo lo que sucede con los trabajos prácticos es eso. La fecha de entrega de este primer trabajo práctico es el lunes 7 de abril, es decir, lo van a entregar en la segunda clase, y en este caso la propuesta es una entrega grupal, es decir, van a producir en un grupo la escritura de un texto breve, no necesitamos que sea demasiado largo, sí que sea claro, sí que ustedes realmente puedan responder las preguntas. Y lo que sí es súper importante es que entregan el trabajo práctico a su docente de comisión, pero se quedan con una copia, ¿sí? Después lo van a ver a las comisiones para poder ver si esto estuvo bien, si estuvo mal, lo van a ver las comisiones, pero si estuvo bien o si lo pueden ir corrigiendo, les va a servir como material de estudio. La forma, esa es la fecha de entrega, la forma. Además de grupal y escrita, el trabajo tiene que ser escrito a mano, con letra clara. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un material de estudio para ustedes, ¿sí? Ya lo van leyendo, lo van armando, lo van escribiendo, ya medio que una leidita más y sale, ¿no? Eh, pero además porque ustedes pueden servirse de variadas herramientas y tecnologías. Yo, eh, personalmente, particularmente, y la posición de la cátedra, no nos negamos, no rechazamos a esta posibilidad, ¿no? Que tienen a mano actualmente. El punto es que no sirve absolutamente de nada el diseño que hemos preparado para los trabajos prácticos si lo que hago es imprimir un texto redactado por inteligencia artificial. No sirve de nada. No sirve para que lo piensen, no sirve para que lo entiendan, no sirve para que sirva para estudiar, porque no sé si va a estar bien o mal, ¿no? Eh, entonces, háganlo como a ustedes les parezca. Ayúdense con las herramientas que consideren que les ayuda. Hay gente que necesita ese tipo de herramientas. Bueno, están disponibles. Pero escríbanlo, porque de esa manera, primero,
lo leen. Segundo, se espera que además lo entiendan. A ver, che, ¿qué dice acá? Pero espera, ¿cómo están escribiendo? Pero pará, esto no se entiende. Ya lo corrigen, ¿no? O lo crean directamente, que es la idea principal, pero lo escriben. Ya vamos a ver el fundamento que también tiene este pasaje por la propia mano, por la propia lectura, por la propia escritura y por la propia síntesis. Además de esto, tienen que consignar apellido y nombre de cada integrante del grupo con su DNI y comisión en la que figuran en Sioux, perdón, en Sioux Guaraní. Esa comisión es la que les va a decir cuál es su docente a cargo, ¿sí? O le preguntan a su docente el nombre y ya de paso lo aprenden. La hojita, van a encontrar que dice ahí que la hojita de la consigna la pueden imprimir, no necesitan copiar la consigna, no es ese el objetivo, no es trabajar de más el objetivo, ¿sí? Eso lo pueden imprimir. Pero el desarrollo, sí, les pedimos que lo escriban. En la hoja que está en Moodle van a encontrar los materiales, ¿sí? La consigna, los materiales están consignados en la hojita, que acá no se ve esa parte, pero están ahí. Son 3 textos y un video. Y van a tener el link del video, los 3 textos los tienen en el Moodle. Y las consignas, o la consigna que es compleja también, tiene distintas partes, es que lean los 3 textos, que son los de la unidad, los 3 textos son de la unidad, mejor dicho, y extraigan de esos textos las ideas centrales de acuerdo a lo que estuvimos viendo en el teórico magistral, que ustedes pueden seguir las diapositivas o bien ver lo que está detallado como contenido mínimo en el programa de la asignatura, para que ustedes vean por dónde andamos en esta unidad, que miren el video sobre Wundt y que una vez leídos los textos y mirado el video, los relacionen. ¿Para qué? Para producir un texto breve que tiene que tener estas dos cuestiones. Primero, un comentario sobre el contexto de fundación de la psicología moderna y los proyectos centrales de Wundt. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuáles eran los debates? ¿Sí? ¿Qué estaba tratando de hacerse con la psicología en ese momento? Lo vimos recién. ¿Y cuáles eran los proyectos centrales de Wundt en relación a esa obra que también estuvimos viendo? Además, ese texto breve tiene que relacionar la perspectiva que hemos dado en la otra videoclase de considerar a la psicología como campo complejo, además de plural, relacionarlo con ese debate fundacional de la psicología moderna que estuvimos puntuando en la obra de Wundt. Es un ejercicio que con la lectura de los textos, con las videoclases y bueno, agregando este material del videíto sobre Wundt, van a poder realizar y si no, van a poder en todo caso consultar en lo posible esta semana, ¿no? En el teórico en comisión, este, por cualquier duda que genere. Bueno, hasta acá estamos con las especificaciones y los contenidos de esta primera unidad. Eh, Arrancamos. Nos vemos en la próxima videoclase.